Ahí estoy grabando. Bueno, lo que estaba diciendo es que en la regresión lineal ustedes intentan aproximar los datos observados, que son pares y y x, mediante una fórmula que tiene esta pinta. Con alfa y beta, que son constantes a determinar. Entonces, si ustedes llaman, estos serían, cada uno de los datos serían, por ejemplo, para ponerle un subíndice, serían así, y sub i, x sub i. Y si ustedes llaman i al vector i sub 1 hasta i sub n, estos serían todos los datos, y x al vector, ahí voy fijándome si estoy todavía en margen, x sub 1 hasta x sub n, básicamente esta ecuación de acá la pueden escribir como, digamos, realmente no es una ecuación porque esto es parecido a esto. Esto va a aproximar a estos datos. Pero básicamente se podría escribir de esta forma. Alfa por 1, que es un vector que todavía no definí, más beta por x. Y acá el vector 1 es el que tiene 1 en todas sus coordenadas. Entonces, básicamente, esto de acá, que es lo que supongo en la teórica habrán llamado y sombrero, me da una aproximación de los datos observados. Entonces, si se fijan, y sombrero es combinación lineal de este vector 1 y de este vector x. O sea, pertenece a este subespacio. ¿Sí? Además, si ustedes llaman y media al vector que tiene cada una de las coordenadas el promedio de las i's estas, o sea, i sub 1 más i sub n dividido n por este vector que tiene todos unos. Este de acá es el vector que tiene en cada una de las coordenadas este promedio de acá. Si ustedes llaman y barra a este vector de acá, entonces tenemos que y barra también pertenece a este subespacio de acá. Porque simplemente es un múltiplo de este vector. Todos los múltiplos, como este vector está en este subespacio, los múltiplos también están. Bien, entonces se puede pensar que tenemos un plano este plano es el espacio vectorial generado por 1 y por x. Y si yo tengo un punto i, que es el vector de los datos que yo tengo, o sea, este vector de acá, la idea es que esta i barra, que es el vector de este espacio, de este subespacio vectorial que mejor aproxima a i, va a ser la proyección ortogonal. A ver, por acá. Va a ser la proyección ortogonal de este punto i en este subespacio. Esto de acá va a ser i sombrero. Y si yo tengo otro vector, o sea, el otro vector i barra va a ser otro vector de este subespacio, porque dije que i barra pertenecía a este subespacio, entonces va a estar, por ejemplo, por acá.
Pero bueno, esta de acá es la proyección ortogonal, o sea que si yo considero este triángulo de acá, esto de acá va a ser un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Y de acá sale simplemente por Pitágoras que I menos I barra al cuadrado, que es la hipotenusa, está de este lado de acá, va a ser I menos I sombrero al cuadrado, que es este cateto de acá, más I sombrero menos I barra al cuadrado. Entonces, jugando un poco con esto, sale la definición de R cuadrado. Esto lo habrán visto en la teórica. Básicamente, esto de acá, el I menos I sombrero al cuadrado, es el S que definieron, que es la suma de los cuadrados, de los errores al cuadrado. Entonces, I menos I sombrero al cuadrado lo puedo escribir por esta fórmula como I menos I barra al cuadrado menos I sombrero menos I barra al cuadrado. Y de acá si saco factor común I menos I barra, que es algo que no involucra a las X, porque si se fijan, tengo los datos de I y I barra lo calculo como el promedio de las Y es multiplicado por el vector 1, así que esto es algo que no involucra a las X. Esto de acá entonces se puede escribir como I menos I barra al cuadrado por 1 menos I sombrero menos I barra al cuadrado dividido I menos I barra al cuadrado. Y esto de acá, esta cosa de acá, es lo que se llama R cuadrado. Y cuanto más grande es el R cuadrado, esto es más chico, y eso hace que el error sea más chico. Supongo que habrán mencionado que la mejor propiedad de R cuadrado es que es invariante por transformaciones lineales, o sea que si yo agarro una constante, la multiplico a las Y's y le sumo algo y hago lo mismo con las X, el R cuadrado que me da en el modelo que tenía originalmente y el R cuadrado que me da en ese modelo modificado son iguales. Así que vamos a empezar la clase viendo eso, o sea, vamos a ver un ejemplo de eso. Bien. Lo escribí. Ahí tiré un ejercicio que es tengo la tabla de temperaturas, o sea, en función del tiempo. Es la misma tabla que aparecía en el TP, lo único que ahora la voy a aproximar con una regresión lineal, en lugar de con interpolación o ese tipo de cosas. Tengo la tabla que muestra las mediciones de temperatura de un objeto sometido a una fuente de calor que aporta calor a una tasa constante durante 35 segundos. Y ahí está la tabla de datos. Todo esto es lo mismo que aparecía en el TP. Y ahora los ejercicios empiezo. 1. Ajustar los datos a una función t, o sea, t mayúscula igual a por t minúscula más d, donde t mayúscula es la temperatura y t es el tiempo. Ambas magnitudes medidas según muestra la tabla. Y después pido graficar la función y los datos y calcular el R cuadrado. Bueno, la primera parte ya la hicieron en la clase con Paula. Acá simplemente necesito anotarme primero los
el vector de tiempos, el vector de temperaturas, que es lo que hago acá. Este es el vector de tiempos, y el siguiente renglón es el vector de temperaturas. Y ahí después puedo usar polyfit, por ejemplo, para calcular cuál es el polinomio de grado 1 que mejor, que minimiza los cuadrados, la diferencia de cuadrados, ¿sí? La suma de los cuadrados de las diferencias. No sé si alguien tiene una pregunta de esto. Si quiere que explique cómo se hace si uno no usa polyfit, que sería como con las matrices y ese tipo de cosas. Ok. Bien, entonces ahí simplemente usé polyfit e interpolé un polinomio de grado 1. Me devolvió este polinomio de acá. Entonces, la función es simplemente, T mayúscula es 0.3282, T minúscula menos 0.0495. Bien. Lo otro que me piden es graficar la función y los datos. Eso también calculo que no habrá problema. Simplemente tomo tiempos para plotear la función, que bueno, lo ploteo entre 0 y 35, así que tomo todos estos puntos. Ploteo los datos. Acá le escribí así. Esta es la línea de ploteo de los datos, digamos. Y ploteo la función, que esta sería la línea de ploteo de la función. Bueno, a esto de acá le puse etiquetas a los ejes, y acá simplemente pedí que imprimiera la leyenda. Listo. Ahí, como se ven, la recta es la recta naranja, y aproxima muy bien a los puntos que tenía, puntos azules. Bien. Después me pide calcular el R cuadrado. Tampoco hay demasiado problema con el R cuadrado. Es simplemente hacer lo que dije recién. O sea, si recuerdan, el R cuadrado es... no sé si lo habrán escrito, si no paso de vuelta al video. El R cuadrado es esta magnitud de acá. Esto me acabo de dar cuenta que salió de pantalla. Ahí está. El R cuadrado es esta magnitud de acá. Es el I sombrero de las observaciones menos I barra. Tengo que tomarle norma a eso y elevar al cuadrado. Dividido I menos I barra, norma de eso, elevado al cuadrado. Entonces hago eso simplemente con Python. Para hacer eso con Python tengo el TM de acá es el promedio de las T's, que es una de las cosas que necesito. Por eso uso np.min, me tira la media de las T's. Y el TH de acá sería el I sombrero. O sea, este de acá sería como el I barra, o sea, es la constante que multiplica I barra realmente. O sea, la constante que multiplica 1 para conseguir I barra, que sería el promedio. Y el TH de acá sería el I sombrero. El I sombrero es simplemente agarrar la función y evaluarla en la variable independiente. O sea, los T sub S, que son la variable independiente. La función era P, porque la había calculado acá en P, defino np.poly1dsc, donde C es el polyfit aplicado a los datos. Entonces, acá I sombrero simplemente es agarrar la función y aplicarla a los T minúscula S. Bien, y ahora para calcular el R cuadrado, que le puse R2 ahí directamente, es lo que dije antes. O sea, es el I sombrero menos el promedio. Acá, este de acá es un vector y este es un escalar, pero Python cuando le pido ese tipo de restas simplemente me completa el escalar a un vector de la misma longitud del vector que le estoy dando.
Entonces esto hace que haga la diferencia que les había mencionado antes, el i-sombrero menos el i-barra. Esto de acá es la norma, por eso np.linal.norm es la norma. Y acá lo puedo elevar a esto al cuadrado, o puedo dividir por la otra norma y después elevar todo al cuadrado. Es lo mismo. O sea, están los dos elevados al cuadrado, puedo elevar toda la división al cuadrado. Sí, Tm es el i-barra. Sí. Sí, el i-barra es el promedio. O sea, el i-barra es el promedio en cada una de las coordenadas en un vector. El Tm de acá realmente es simplemente el escalar S. El escalar es el promedio de las T's. Pero cuando hago esta resta de acá, al darle un vector y pedirle que le reste un escalar, lo que hace Python es simplemente agarrar ese escalar, formarme un vector que tenga la misma cantidad de coordenadas que el vector que le estoy dando, y que tenga en cada coordenada ese escalar. Entonces esta resta me da el i-sombrero menos el i-barra. Y después esto de acá es, los TS son I, que son los datos, menos TM, que son i-barra. Entonces le tomé las normas a los dos, los dividí entre los dos y lo elevé al cuadrado. Y eso me da el R cuadrado. Y el R cuadrado acá me da 0.992, etc., que es aproximadamente 1, así que la aproximación de la función esta es bastante buena. Porque cuanto más grande es el R cuadrado, y el R cuadrado mucho puede ser 1, mejor va a ser la aproximación. Bien. En el segundo ítem me pide ajustar los datos de una función u igual a, o sea, u mayúscula igual a por u minúscula más b, donde u mayúscula es la temperatura medida en grados Fahrenheit, y u minúscula es el tiempo medido en intervalos de 5 segundos, y con u minúscula igual 0 en el segundo 5 de la tabla. O sea, sería, la u minúscula sería, para esta celda sería 0, para esta sería menos 1, para esta sería 1, para esta sería 2, etc. Eso, medir cada 5 segundos. Como en intervalos de 5 segundos. Entonces, la idea es básicamente que acá lo que estoy haciendo es transformaciones lineales en cada una de las dos variables, y voy a calcular el modelo lineal que aproxima después de ese cambio de variables, que mejor aproxima después de ese cambio de variables. Bueno, me pide graficar la función y los datos y calcular el R cuadrado, lo mismo que en el ejercicio anterior, pero con el cambio de variables S. Entonces, para hacer ese punto, primero tengo que transformar la tabla que me dieron a las variables u minúscula y u mayúscula. Entonces, u minúscula es esta transformación de acá, t-5 dividido 5, y u mayúscula es esta transformación de acá. El u minúscula, bueno, es lo que dije de tomar u igual 0 cuando t es igual a 5, y que vaya midiendo en intervalos de 5 segundos. O sea, que cuando u sea igual a 1, esto sea 5 segundos después de cuando u sea igual a 0, digamos. No sé si se va entendiendo eso. Si no, me preguntan y me enteraré por el chat. Bien, y el U mayúscula es simplemente el cambio de variables para pasar de grados Celsius a grados Fahrenheit. Entonces, agarré estas transformaciones, se las apliqué a las variables que ya tenía, le pedí que me devuelva los resultados, y con eso me armé la tabla. Pues acá están. Las U minúsculas se escriben con las T minúsculas, menos 5 dividido 5, me devuelve estos resultados de acá, que era lo que decía, menos 1, 0, 1, 2, 3, etc. Y las U mayúsculas son las T mayúsculas multiplicados por 180 dividido 100 más 32, que es la fórmula que aparece ahí, y me devuelve estos resultados de acá. Entonces completo la tabla con eso. Entonces los tiempos, la unidad acá que mide el tiempo son 5 segundos.
son estos de acá. La única diferencia es que además de medir en intervalos de 5 segundos, estoy corriendo el tiempo cero, estoy pasando a ser la segunda celda. Y las temperaturas son estas de acá, medidas en grados Fahrenheit. Entonces acá hago lo mismo que antes, porque ya tengo una tabla y ya la idea es armarme un modelo lineal en base a esta tabla. Entonces calculo de vuelta como antes, hago polyfit, polígono D, y me devuelven estos resultados. Comento que le pido que impriman los coeficientes porque me sirven en algunos casos para tener una mejor aproximación de la que me dan acá cuando le pido que imprima el polinomio. Cuando imprime el polinomio me imprime con algunos dígitos, pero el coeficiente, cuando le pido que me imprima el coeficiente, en general me tira más dígitos. Entonces, si necesito, después puedo recurrir a estos dígitos de acá para tener una mejor aproximación. Entonces la función sería u igual a este polinomio de acá evaluado en u. O sea, 2.9554 por u menos 34.86. Esto de acá es igual que antes, o sea, bueno, grafico, lo mismo que antes, solamente que bueno, acá los tplots los usé, agarré lo que tenía antes para plotear y lo corrí para que me quedaran todos los datos de u que le tiré. Y acá le pido que me grafique los datos y que me grafique la función lineal que mejor aproxima esos datos, que es esa recta naranja. Bien. Si se fijan, es exactamente igual a la función que tenía antes. O sea, lo único que cambié fue reetiquetar los ejes. O sea, los t pasaron a ser u minúscula, o sea, los t minúscula pasaron a ser u minúscula, los t mayúscula pasaron a ser u mayúscula, pero la función es exactamente igual. Ni siquiera hay... no es que está tirada en ninguna dirección, es exactamente igual. Eso se debe a que simplemente cuando Python me imprime esto, me escala los ejes como para maximizar como para maximizar el gráfico que está graficando. Entonces, al escalarlos en forma lineal, me quedan el gráfico este me queda exactamente igual que el gráfico que tenía antes. ¿Sí? Bien. Y el R cuadrado, de vuelta, lo calculamos igual que antes, y me da este número de acá, que es 0.922, etc. Así que vamos al ítem 3, que me dice comparar los R cuadrado, y reemplazar las fórmulas de... Bueno, acá me olvidé de cambiarle el enunciado, porque inicialmente lo hice con demonio, pero después vi que era más fácil si le ponía otra letra. Bien. Me faltó acá y acá. Bueno, entonces el ítem 3 me dice comparar los R cuadrados, reemplazar las fórmulas de U en función de T y de U minúscula en función de T minúscula en la función esta de acá que conseguí en el ítem 2. Y despejar T en función de T y comparar esa fórmula que obtengo de esta forma con la fórmula T igual a T más B que hallé en el ítem 1. Bueno, entonces acá es primero lo de los R cuadrados. El R cuadrado que obtuve en el ítem 2 es 0.9922, etc. Y si se fijan en el R cuadrado del ítem 1 es 0.922, etc. La única diferencia es acá termina en 54 y la otra termina en 38.
pero básicamente son iguales los R cuadrados. Primero comparar los R cuadrados. O sea, la consigna del 3 es primero comparar los R cuadrados que obtuve en 1 y en 2. Y después agregar, reemplazar las fórmulas de U en función de T, que son las transformaciones esas que usé en el ítem 2. O sea, a ver, estas de acá. Esta es U en función de T, U mayúscula en función de T, y esto es U minúscula en función de T. Esas dos reemplazarlas en la función que obtuve en el ítem 2. En una función de la forma U mayúscula igual a por U minúscula más B. Después despejo T de este reemplazo que hice, el T mayúscula en función de T minúscula, y comparo esta fórmula con la fórmula que obtuve en el ítem 1. Ahora se va a entender cuando lo vaya haciendo, si no. Entonces, bueno, los R cuadrados dije eran aproximadamente iguales, o sea, la única diferencia es error de máquina, porque para hacer el cálculo. Y reemplazamos las fórmulas. O sea, esto de que los R cuadrados son aproximadamente iguales tendrían que esperarlo, porque estamos haciendo transformaciones lineales en las variables, en la X y en la Y, digamos, en la variable dependiente y la independiente. Entonces eso no debería modificar el R cuadrado, por las propiedades que vieron en la teórica. Ahora hacemos lo del reemplazo de las fórmulas. Acá lo que hice fue simplemente agarrar la fórmula que saqué en el ítem 2, que era esta de acá, U es igual a 2.954 U minúscula menos 34.86, y en esa fórmula hacer los reemplazos de la fórmula de U mayúscula en función de T, que es esta de acá, y de U minúscula en función de T, que es esta de acá. ¿Hasta ahí me siguieron? Si no, me pongo a escribir en algún lado. Ok. Bien, entonces tiene esta fórmula de acá, y lo que decía es, bueno, de esta fórmula que tiene a T mayúscula y a T minúscula, despejen T mayúscula. Bueno, voy haciendo los pasajes, me queda, acá repetí una vez este renglón. Me termina quedando T mayúscula es igual a 0.3282 T minúscula menos 0.0522. Que es aproximadamente la fórmula del ítem 1. Si se fijan en el ítem 1, que era lo que me pedía comparar con la fórmula del ítem 1, es 0.3282 T minúscula menos 0.0495. 0.0495 y 0.0522 es la diferencia que tengo entre una fórmula y otra. Y esa diferencia es de vuelta a error de máquina. O sea, acá podemos chequear eso. Si tomamos, si aumentamos la precisión y tomamos esta fórmula U mayúscula igual a esta cosa de acá, que es simplemente agarrar los coeficientes que me dieron el ítem 2 y usar esos coeficientes en lugar de cuando me imprimió el polinomio. Entonces, si se fijan, son estos coeficientes de acá. Y agarro esta fórmula del ítem 2, y ahí hago los reemplazos de T mayúscula y T minúscula, me termina quedando, cuando despejo, esta fórmula para T mayúscula. Y esto sí se parece más a lo que tenía antes, porque acá me queda 0.0495 aproximadamente. ¿Sí? Bueno, entonces, si se fijan, el tema de que los R cuadrados sean iguales sale simplemente de que la aproximación en el modelo después del cambio de variables es lo mismo que tomar la aproximación que tenía en el ítem 1 y hacer los cambios de variables ahí y despejar, o viceversa. O sea, si yo tengo el del ítem 2 y le hago los cambios de variables lineales, reemplazo y despejo y obtengo el modelo del ítem 1. Como esa es la relación entre los dos modelos, los R cuadrados son iguales. Bien. ¿Preguntas hasta acá?
Bien. Ok. Ahora vamos a pasar a otro tema, que es el de cuando ustedes quieren aproximar con un modelo que no es una regresión lineal, sino que hay alguna transformación de las variables. O sea, por ejemplo, acá en el ejercicio este dice ajustar los siguientes datos a una función y igual a a por coseno de x más b. Entonces, si se fijan, esto no es lineal porque acá no tengo a por x más b, sino a por coseno de x más b. Graficar la función y los datos. Bueno, entonces tengo esa tabla de datos, y para hacer este tipo de aproximación, simplemente nos tenemos que reducir a lo que sabíamos hacer con regresión lineal. Entonces, para reducirnos a eso, metemos el cambio de variables, z lo definimos como coseno de x. Entonces, bueno, acá escribí simplemente los datos que me da la tabla, las x, las y's, y las zetas, que son el cambio de variable este, z lo defino como coseno de x, es simplemente aplicarle coseno a los datos de x. Entonces me devuelve estos datos para z. Y cuando hacemos ese cambio de variables, nos queda y en función de z y una tabla que sea variables z y variables y, son z e y, me quedan estos datos para z y estos datos para y. O sea, los datos de y no se modifican porque no hice ningún cambio de variables para y. Los datos de z son los mismos datos que aparecen acá, pero les aplico coseno. Y ahora simplemente tenemos que ajustar estos datos a una función y igual a z más b, porque acá dice el cambio de variable z igual a coseno de x, entonces esta función que me pedían y igual a por coseno de x más b pasa a ser y igual a por z más b. Entonces acá es simplemente ya reduje el problema que tenía originalmente al problema que ya conocía cómo resolver, que es el de la regresión lineal. Entonces es lo mismo que antes. P es el que mejor aproxima, es la función lineal que mejor aproxima estos datos de acá, y me devuelve esto. Entonces la función sería i igual a 4.972z más 1.934. Y para pasar a los datos que tenía inicialmente, que eran las x, porque acá no aparece x, vuelvo atrás con el cambio de variables. Como z es igual a coseno de x, reemplazo z por coseno de x. Y me queda esta función de acá. Y es igual a esto de acá por coseno de x más 1.934. ¿Alguien tiene una pregunta de esto? Ok. Una vez que obtuve el modelo lineal este y igual a A por z más b, que es el que mejor aproxima esta tabla de datos, obtengo entonces que la función que mejor aproxima es esta de acá, y igual a 4.972z más 1.934. Para volver atrás y que obtener y en función de x, tengo que volver a hacer el cambio de variables. O sea, ahora paso de z a x. Antes hice un cambio de variables para deshacerme de la x, ahora tengo que volver a meter la x en la función. Entonces voy para el otro lado. La z la reemplazo por coseno de x. Bien, entonces me termina quedando esta función de acá, y ahora grafico esta función de acá, y los datos, que era lo que me pedía el ejercicio. Bueno, esto es lo mismo que hacemos siempre, xplot, son los puntos donde voy a graficar. Acá le pido que grafique los datos, xs e is, parece xs parece x e y, y acá le pido que grafique la función. Para que grafique la función es simplemente estos datos de acá, o sea, estos puntos de acá que son xplot,
le aplico coseno y después le aplico la función lineal que había encontrado, que es P. Para que, o sea, la idea es que tengo que aplicar esta función de acá a los xplot. Y para eso aplico coseno y después aplico la función lineal esta de acá. ¿Sí? Hago esa composición. Por eso P se lo estoy aplicando a np.cos de xplot. Bueno, y a eso le puse esta etiqueta de acá, que es la función esta. Me devuelve esta función. Como ven, aproxima muy bien los datos. O sea, está pasando por todos los datos, aparentemente. Bien. Entonces, si nosotros... Lo que quería era graficar esta función de acá. Y igual a 4.972 cos de x más 1.934. Entonces, lo que hago es simplemente a los xplot, que son los puntos en los que voy a graficar la función, como siempre, le tengo que aplicar esta función de acá. Eso es lo que uno siempre hace cuando quiere graficar una función. Agarra, le pide que grafique xplot y la función aplicada a xplot. Bueno, la función es simplemente, primero le aplico el coseno, para obtener el coseno de x, digamos, de todos los datos, y después le aplico la función lineal que obtuve, que es esta de acá, 4.972 más 1.934, que es P. O sea, acá cuando hice el polyfit me dio P, entonces le aplico P al coseno de X. Es simplemente componer ambas funciones. Pero si quieren pueden hacerlo también de forma manual, o sea, en lugar de hacer esto de acá, pueden directamente definir una función y que sea esta función de acá, y directamente aplicar esa función a xplot. Yo como ya no necesitaba definir la función porque ya tenía que era la composición de ambas, directamente lo tiré así. No sé si ya con eso entendieron o si a alguien todavía le quedaron dudas. Ok. Bien. Entonces, aplicando mínimos cuadrados, lo que hicimos fue minimizar esta suma de acá. Porque cuando aplicamos mínimos cuadrados era para tratar de encontrar la función que mejor aproxima estos datos de acá, que son, o sea, es una función i igual a z más b, y es la que mejor aproxima a los pares de datos zi. Entonces, los mínimos cuadrados estarían minimizando esta expresión de acá. ¿Sí? Es simplemente la teoría que vieron de regresión lineal. Les decía que lo que estaban haciendo era minimizar la suma esta. Y acá, después del cambio de variables que hice, y cuando aplico la regresión lineal, estoy minimizando esta suma de acá. Y si yo hago el cambio de variables ahora, o sea, como z los estaba definiendo como coseno de x, puedo reemplazar la zi por los cosenos de xy, entonces lo que estoy haciendo es minimizando esta suma de acá. ¿Sí? Que es la suma de los cuadrados de los errores que teníamos inicialmente. O sea, yo quería encontrar una función que tuviera esta pinta que minimizara esta suma de acá. Entonces, efectivamente, a través de la regresión lineal estoy consiguiendo eso. O sea, después de hacer el cambio de variables, cuando trato de minimizar esta suma, estoy haciendo lo mismo de minimizar esta suma. Bien. Si hay algo que no entienden, avisen y respondo. El siguiente ejercicio pide ajustar, también es uno de ajustar los datos a una función, en este caso la función es i igual a logaritmo natural de ax más b, también es en sentido de mínimos cuadrados esto, acá apareció algo nuevo, y me pide graficar la función y los datos. El método es esencialmente el mismo que antes, o sea, en este caso ax más b es lineal. El tema es que tengo un logaritmo natural afuera que no es lineal.
sea, le estoy aplicando el logaritmo natural de eso, y eso hace que no valga la linealidad. Entonces, para resolver este tema y poder ajustar los datos a una función de este tipo, lo que voy a tener que hacer es despejar el ax más b. Bueno, eso simplemente paso el logaritmo natural del otro lado como una exponencial y me queda e a la i es igual a x más b. Entonces ahora, en lugar de hacer el cambio de variables con x, que antes hice z es igual a coseno de x, hago el cambio de variables con y. Entonces defino z igual a e a la i. De vuelta lo mismo, acá tengo el vector de los datos x y los datos y. Y el cambio de variables de z a x es aplicarle la exponencial a las i's. No hay misterio ahí, calculo. Entonces, le pido que me vuelva las zetas y me termina quedando esta tabla de acá. Entonces los x me quedan igual porque no hice cambio de variables para las x. En lugar de i's tengo zetas, que son la exponencial aplicada a cada uno de estos datos de acá. Me queda esto de acá. Entonces, con esta tabla de datos, lo que tengo que hacer es simplemente ajustar una función que sea z igual a ax más b, porque acá lo que hice fue el cambio de variable z, lo definí como la exponencial aplicada a la i, y lo que quería era obtener un modelo de esta forma, entonces esto de acá pasa a ser z igual a x más b, que es un modelo lineal, como los que conocíamos como aproximar. Entonces, acá, bueno, es de vuelta lo mismo de antes, simplemente estoy encontrando la función de grado 1 que mejor aproxima esta tabla de datos, xz, eso lo llamo p, y me devuelve esto de acá. Entonces la función que mejor aproxima estos datos es esta función de acá, 4.348x más 1.01 es igual a z. Y ahora tengo de vuelta hacer el cambio de variables, lo único que ahora el z está en función de y. El cambio de variables será z igual a e a la i. Entonces si acá reemplazo, me queda e a la i es igual a esto. Bueno, si le aplico el logaritmo, me queda la función esta de acá. Y igual al logaritmo natural de 4.348x más 1.01. Si no, pueden directamente agarrar los valores de A y B, que serían estos de acá, 4.348 y 1.01, y ponérselos a la forma original de la función que estábamos buscando, que era logaritmo natural de AX más B. Entonces ahí simplemente cambian A igual al valor que me dieron y B igual al valor que me dieron. Entonces les termina quedando un modelo de esta forma. No sé si tienen preguntas de esto. Ok. Bien, entonces acá lo último que queda es graficar. Para graficar simplemente hago lo mismo que antes. Tiro xplot es igual a... bien, todos estos puntos de acá, de 0 a 10, 1000 puntos también. Grafico los datos y grafico la función. En este caso, la función es p aplicado a x, o sea, esto de acá es p de x, y después le tengo que aplicar logaritmo. Por eso me aparece en esta forma el logaritmo de p aplicado a xplot. Entonces grafico esas dos cosas y me termina devolviendo este gráfico, que como ven también aproxima bien a los datos. No está tan bien como antes, que se veía que estaban todos en la curva del coseno, pero sigue aproximando bastante bien. Bien, aplicando mínimos cuadrados, lo que hicimos fue minimizar esta suma de acá.
porque simplemente apliqué mínimos cuadrados cuando tenía esta tabla de acá. Entonces lo que va a minimizar va a ser la suma de los cuadrados de esta diferencia, los zi menos axi más b. Y esto de acá, si yo hago el cambio de variables, o sea, los zi los escribo como e a la i, me da una suma que es muy distinta a la que originalmente hubiera tratado de minimizar, que sería los i sub i menos logaritmo natural de a por xi más b. Entonces, cuando uno hace este cambio de variables, en este caso, o sea, los cambios de variables implican a la y y no a la x, en, en realidad no está minimizando la suma de los cuadrados de los errores que tenía originalmente, sino que está minimizando otra suma de cuadrados. Eso de ahí se arregla con mínimos cuadrados generalizados, que es un tema que empezaron a ver en la teórica, pero según vi no habían desarrollado. Por lo menos estaban en las diapositivas, no sé si lo habrán visto. A ver. Ok. Ahí está. Simplemente es aplicar P primero, porque originalmente tengo la función lineal, que es esta de acá, 4.348, x más 1.01. Se lo aplico primero a los xplot. Entonces P aplicado a los xplot, es esto de acá. Y después le aplico el logaritmo, que es lo que está afuera. Bien. Ok, entonces lo que estaba diciendo era que cuando uno hace esto, cuando el cambio de variables implica a la i, está minimizando una expresión que es distinta a la que tenía originalmente. Y de hecho no hay forma no es que una sea una constante multiplicada por la otra, entonces lo que estoy minimizando es lo mismo, digamos. Sino que son cosas distintas, porque como los cambios de variables estos no son lineales, se minimizan cosas distintas. Bien, entonces la forma de resolver eso es con mínimos cuadrados generalizados, que según vi tenían las diapositivas, pero no llegaron a verlo todo, entonces decidí no meterlo en esta clase. En este archivo van a tener también un ejercicio de esos, de hacer mínimos cuadrados generalizados, pero como dije, no lo voy a meter en la explicación esta de la clase. Después si quieren verlo, pueden verlo. Bien, entonces pasamos al siguiente ejercicio. Es como los que hice hasta recién, pero ahora la diferencia es que no solamente no tengo una función lineal, en el sentido de tener a x más b, sino que tampoco es que esta función, a por una función de x más b, es igual a y, sino que tengo una combinación de ambas cosas. O sea, voy a necesitar hacer cambios de variable tanto en y como en x, en este caso. Bien, entonces pide ajustar los datos a una función de ese tipo, graficar la función y los datos. Entonces, de vuelta. Acá, la idea es que, bueno, esto de acá, a por x cubo más b, vendría a jugar el papel que jugaba a por coseno de x más b en el ejercicio original. Entonces la idea es que voy a despejar esto y voy a llegar a un modelo lineal que conocemos. Entonces, para despejar esto, simplemente aplico tangente a ambos lados. Me queda que la tangente de y es igual a por x cubo más b. Y ahora lo único que necesito hacer es hacer los dos cambios de variables. O sea, a x cubo lo voy a llamar t, y a z, y a tangente de y la voy a llamar z. De esa forma, esto de acá me queda lineal, porque me queda z es igual a por t más b. Entonces ahora tiré los datos correspondientes a las x, los datos correspondientes a las y.
Y ahora hago los cambios de variables. Las t van a ser las x al cubo, y las z van a ser las i's, pero aplicándole tangente. Entonces me devuelve estos datos para t y estos datos para z. Y la tabla nos termina quedando esta cosa acá. O sea, acá ninguna de las filas que tenía originalmente se preserva, porque hice cambios para cambio de variable para la x, y me da la t, que son estos datos, pero al cubo. Y hice cambio de variables para las i's, y me da las z's, que son estos datos, pero les aplico tangente. Bueno, entonces me termina quedando esa tabla de variables. Y ahora solo tengo que ajustar estos datos, los datos de esta tabla, a una función z igual a por t más b. Porque es la función que tenía originalmente, la tangente de i es igual a x cubo más b, entonces después de los cambios de variables me queda z es igual a por t más b. Y esto es lo mismo que antes, o sea, simplemente calculo, bueno, el polinomio de grado 1 mejor aproxima los datos. Acá están los coeficientes, acá está el polinomio. Entonces la función sería de la forma z es igual a 8.064 por t más 1.044. Y para volver a tener las i's y las x, tengo que volver a hacer los cambios de variables. Entonces z se escribe como tangente de i, y t se escribe como x al cubo, y al despejar me queda i es igual a arco tangente de 8.064 x cubo más 1.044. O si quieren, simplemente agarren la función original y reemplacen los valores de a y b que me dieron acá, que son 8.064 y b igual a 1.044. Bien, entonces ahora lo que hago es graficar. Graficar como siempre. Tengo los puntos x, que son de menos 1 a 1. Voy a tomar 1000 puntos. Y grafico los datos, que son las x y las y's. Y grafico la función. La función que tengo son los xplot, les aplico esta función de acá, que es el arco tangente de 8.064 x al cubo más 1.044. Entonces los xplot los tengo que elevar al cubo, porque esto está x al cubo. Después le aplico la función lineal, que es 8.064 por x más 1.044. Y después de eso le aplico el arco tangente. Por eso me queda esto de acá. De vuelta, si esto les resulta confuso, o sea, esto es simplemente componer las funciones, pero si les resulta confuso pueden directamente definir esta función de acá y graficar como venían haciendo. O sea, pedirle que aplique esta función que definieron recién a los xplot. Bien, y ahí simplemente grafico y veo que también es una buena aproximación a los puntos que me dieron. ¿Tienen preguntas de esto? ¿Cómo queda la recta sin aplicar? Ok. Sin aplicar el cambio de variables. Está. Vamos a hacerlo entonces para todos estos. Ok. Acá empezamos. Primero voy a... Para así, porque aparte tenemos media hora y no tengo mucho más material, pero si quieren podemos hacer otro ejercicio. Sí, queda una lineal, exactamente. Ahora lo muestro. Esto... Bien. Ahí estoy cargando todas las funciones. Si ustedes quieren graficar
este gráfico de acá, este gráfico de acá es después del cambio de variables. Antes del cambio de variables, lo que tendría que graficar serían, si se fijan, son las i's en función de z. Entonces tengo que graficar, voy a escribir acá zplot, son los puntos que voy a tomar para graficar. Y ahora voy a ver en qué intervalo me caen. Me caen en el intervalo -1 a 1, así que voy a graficar en ese intervalo. Los zplot entonces van a ser... tiene sentido que me caigan en el -1 a 1 porque es el coseno aplicado a las x, que eso cae entre -1 y 1. Esto es linspace, -1, 1, 1000. Estoy tomando 1000 puntos para graficar los zetas. Y ahora lo que pido es que grafique plt.plot de las i's en función de z. Esto es el mismo código que antes, label igual datos. Le voy a poner ZI para así se entiende cuáles son los datos que estoy usando. Acá le pido que grafique zplot y aplicarle la función lineal a zplot. Y acá la etiqueta va a ser casi la misma etiqueta que antes, lo único que en lugar de coseno de x tengo z. Si se fijan, los datos, esta de acá, la aproximación que hago a esta tabla de datos, esta tabla de datos que involucra z y i, la aproximación que hacía era 4.972 más 1.934, es este polinomio p de acá. Y bueno, cuando yo hago los cambios de variables, esta sería, voy a ponerle los nombres a las variables, así se entiende cuál es cuál. Este sería z y este sería i. Cuando yo hago los cambios de variables, específicamente me queda una recta. Una recta. La recta esta es la recta que calculé, así usando el modelo de regresión lineal, y los datos son los datos después del cambio de variables. Y de esta recta la idea es que básicamente cuando yo hago el cambio de variables, z igual a coseno de x, o sea, vuelvo para atrás, me termina quedando este coseno de acá que grafiqué antes. ¿Sí? El coseno este que grafiqué. Entonces, esencialmente es como que hago un cambio de variables, uso las técnicas que tenía antes de regresión lineal y después vuelvo a hacer el cambio de variables para volver atrás con las transformaciones que había hecho y que me quede el modelo que pretendía inicialmente. Pero este paso de acá es exactamente igual a lo que venían haciendo antes. Es regresión lineal. Y esto de acá le voy a poner también las letras, así se entiende más claro qué es cada cosa. Ese es el primer ejercicio. En el segundo ejercicio es lo mismo. Acá, o sea, obtuve una cosa que no es una recta, pero la obtuve a través de pasar por un modelo de regresión lineal. O sea que si hago este cambio de variables de acá, voy a volver a obtener una recta. El cambio de variables es
z es igual a la exponencial de y. O sea, uso estas zetas y las grafico en función de x en este caso, porque simplemente estoy tratando de encontrar una función z igual a x más b, entonces esto de acá, z en función de x, me tiene que quedar como una recta. Esto de acá, de vuelta lo mismo. Esto, voy a tener que compilar estas cosas. Bien, esto de acá le voy a pasar a poner de vuelta etiquetas a cada uno de los ejes. Entonces ahora los ejes de acá me aparecieron con las etiquetas X e Y. Y el que voy a graficar ahora es Z en función de X. Z en función de X voy a copiar esto de acá. Lo voy a modificar un poco. Bien, ¿en qué rango grafico la función primero? Me tengo que fijar en la tabla de datos en qué rango aparecen los zetas. Voy a graficar entonces entre 0 y 40, por ejemplo. Porque los zetas me aparecen en ese rango. Entonces entre 0 y 40 tomo 1000 puntos. Y ahora grafico los datos, que en este caso van a ser, quiero graficar z en función de x, entonces los datos van a ser los datos de la tabla xz. Y acá la función es, bueno, acá va a ser, esto de acá va a ser xplot, de vuelta. Ah, perdón, esto lo estaba haciendo mal, porque el xplot ya lo tengo, que está entre 0 y 10, y esos son los que uso para graficar, no los de z. Entonces esto de acá no lo necesito, va a ser el mismo xplot de antes. Este de acá es xplot, y este de acá es p aplicado a xplot, donde p es esta función de acá. Y ahora tengo que copiar esta función simplemente. Bueno, esta es la función que estoy graficando. Z es igual a esto de acá. Entonces acá las x van a ser las x que tenía antes, y las z van a ser las z porque estoy graficando z en función de x. Me queda, como ven, una recta que también aproxima bastante bien a los datos que me están dando. La aproximación no es tan buena como antes, simplemente por el tema de que, bueno, primero que no sabemos la forma en la que se produjeron los datos, pero creo que no se debe a eso porque la forma en la que produje los datos es bastante similar en ambos casos. No, está bien, sí, la aproximación no es tan buena como antes, pero eso no importa. Esta es una recta que aproxima bastante bien a los datos. ¿Debe haber alguna recta que aproxime mejor a estos datos? No. O sea, esta recta es la que mejor aproxima estos datos. Lo que no pasa es que esta curva de acá sea la que mejor aproxime estos datos, por lo que comenté antes. O sea, en este caso le estoy haciendo un cambio de variables a la y, entonces probablemente vaya a haber otra curva, logaritmo natural de a por x más b, que aproxime mejor estos datos. Pero bueno, para eso necesitan mínimos cuadrados generalizados, que lo van a ver en la teórica hoy, calculo. Entonces, bueno, esto de acá aproxima bien a los datos, y esto de acá, cuando yo hago el cambio de variables, y es igual a logaritmo natural de z, porque había definido z es igual a e a la i, me termina dando esta curva de acá. ¿Sí?
Bien, y ahora, para completar, ¿cuál es el tema cuando es mixto? Y es lo mismo que hasta ahora. O sea, yo ya tenía copiado, no, copié otra cosa antes, así que no tengo copiado nada. Voy a copiar esto de acá y voy a hacer lo mismo para ver que es una recta cuando le hago los cambios de variables a ambas variables. Esto, en este caso tengo un tplot, digamos, porque la variable en la que estoy graficando es t, y lo que voy a graficar es, en este caso tenía z en función de t, entonces grafico esta tabla de acá. T está entre -1 y 1, entonces voy a graficar en ese intervalo. Tplot está entre -1 y 1, son 1000 datos. Y voy a graficar los t's, las z's. Primero voy a compilar todas estas cosas del tercer ejercicio. Las t's, los que estoy graficando es z's en función de t's, entonces acá grafico los datos, que son pares tz. Y ahora grafico la función. La función acá es la función lineal, tplot, ptplot, label, ahora esto se lo voy a cambiar. En este caso la función lineal que había obtenido es 8.064, z es igual a 8.064t más 1.044, esa es la función que obtuve haciendo la regresión lineal. Entonces esto es lo que grafico acá. Esto es z igual a esta función de t. Y las etiquetas son t y z, porque es z en función de t. Entonces de vuelta, si se fijan, la recta esta aproxima bien a los datos. Y cuando le hago las transformaciones lineales, o sea, t va a ser x al cubo, y z es tangente de y, me termina dando este gráfico de acá que es x en función de y. Esto de acá, le pongo las etiquetas. Termina quedando ese gráfico de y. Bien, no sé si alguno tiene alguna pregunta de todo esto. Bueno, si quieren les puedo comentar algo de... Podemos resolver hasta el 6 de la práctica 5, creo. A ver, déjenme chequear un segundo. O sea, la idea es que lo que no pueden resolver es cuando empieza a aparecer en el sentido de mínimos cuadrados generalizados. Sí, hasta el 6 inclusive. El 7 aparece cuadrados mínimos generalizados, entonces ya eso no lo pueden resolver. No hay que. Básicamente, o sea, cuadrados mínimos generalizados es básicamente el... O sea, es como que toda la materia es
lo mismo una y otra vez si se piensa correctamente. Porque en general ustedes no están usando a ver, denme un segundo que vuelvo para atrás. En general ustedes no están usando cuál es la forma específica de las matrices que usan. O sea, voy a hacer un comentario de eso. A ver esto. Me parece que en el interín mi celular decidió reiniciarse. Bueno, lo que estaba diciendo es que básicamente, si ustedes se fijan, voy a tratar de ir abriendo Zoom, pero mientras les voy comentando. Si ustedes se fijan, lo que tienen que hacer en general es escribirlo acá. Ya está, lo voy a escribir acá porque voy a tardar mucho en abrir si no. Ustedes en general lo que quieren hacer es encontrar un modelo que sea de esta pinta. Y para eso simplemente lo que hacen es perdón, porque dejé de compartir la pantalla y está bien. Lo que decía era que ustedes en general lo que quieren hacer es encontrar un modelo que sea de esta pinta. Entonces para eso lo que hacen simplemente es, piensen lo siguiente, esto sería como, si lo piensan vectorialmente, esto sería ya se va a entender que estoy escribiendo. Si lo piensan vectorialmente, el modelo es de esta pinta, lo único que la primera columna de A son todos unos, y la segunda columna es X, ¿sí? Y esto de acá les terminaba dando, cuando ustedes planteaban para minimizar los cuadrados de los errores, les terminaba dando una ecuación que tenía esta pinta. Y acá, esto de acá es lo mismo que tenía antes. Pero en todo ese cálculo ustedes no usan la forma de A es, la primera columna es 1 y la segunda columna son los datos de X. Entonces, todo lo que van a ver después de la materia, que es cuestiones de cómo minimizar, cómo hacer esto de los mínimos cuadrados generalizados, cómo hacer interpolación o sea, cómo encontrar un polinomio de mayor grado que 1, que sea el que mejor aproxime los datos y ese tipo de cosas, es exactamente la misma teoría que esto, lo único que la A va cambiando. Pero es todo lo mismo, porque las ecuaciones normales siguen quedando igual, o sea, que A transpuesta multiplicado por I es igual a A transpuesta por A, por alfa beta. La única diferencia es que A pasa a ser distintas cosas, o sea, pasa a ser en lugar de una matriz que tiene como primera columna 1 y como segunda columna las X, pasa a ser una matriz que tiene como primera columna 1, como segunda columna las X y como tercera columna las X al cuadrado, ese tipo de cosas. Es exactamente igual que lo que venían viendo hasta acá la teoría. Entonces, en cuadrados mínimos generalizados, ustedes habían visto simplemente que lo que querían encontrar, por ejemplo, en el ejercicio que vimos hoy donde quería escribir y como logaritmo natural de a por x más b, lo que querían hacer era minimizar esta suma
de errores al cuadrado. Bueno, esa suma de errores al cuadrado se puede escribir, si se acuerdan, y era igual a g de z, donde, voy a borrar el subíndice, y era igual a g de z, donde g de t es logaritmo natural de t. Entonces, esto de acá lo puedo escribir como g en los zi menos g de ax y más b. Y esto de acá es aproximadamente g' en zi por zi menos a por x y más b, porque como zi, la idea es que uno va a encontrar una recta que va a aproximar, donde los zi aproximen bien a los ax y más b. Entonces, como estas dos cosas se parecen, esto de acá se parece a la derivada en uno de ellos, multiplicado por la diferencia de los dos, que es esta cosa de acá. Entonces lo que se quiere minimizar es esta suma de acá, y esta suma de acá se puede escribir así. Y esto de acá tiene básicamente la misma forma que el modelo lineal, lo único que cambia es que acá en lugar de unos tengo g' de zi. Pero eso básicamente no cambia nada, o sea, las ecuaciones que plantea uno son iguales que antes, entonces le termina quedando de vuelta las mismas ecuaciones normales, a transpuesta por i es igual a transpuesta por a por alfa por beta, alfa beta, que son estas ecuaciones normales de acá. Acá la diferencia es, bueno, esto de acá lo escribí así porque en este caso g' de z es 1 dividido z, entonces todas estas cosas de acá son unos, por eso me queda un vector de unos acá, y me queda esta ecuación de acá. Pero el despeje de acá es lo mismo que hicieron con Paula el otro día, es simplemente invertir esta matriz a transpuesta por A, y eso me termina dando los coeficientes A y B, que son básicamente los que me sirven para aproximar la recta. Entonces me termina quedando esta ecuación, y si quieren les puedo graficar esta ecuación para comparar con la otra. Esto, si grafico, ¿dónde estaba? Acá le voy a tener que escribir para... Está bien. Esto de acá lo voy a escribir en otro lado. Este era el ejercicio que estaba graficando la recta esta, y ahora simplemente un segundo que uso la otra función para graficar esto. Entonces esto es la otra función que aproxima mejor. Bien. Entonces ahora si ahora compilo estas cosas, esto de acá me tendría que dar bien. Si se fijan, tengo una recta, la curva naranja que tenía antes y la curva verde que tengo ahora. La curva verde es distinta de la naranja, pero en sentido de la suma esta que consideraba antes, aproxima mejor. Porque, o sea, la idea es que si yo tomo esta suma de acá, la curva verde es la que minimiza esta suma de acá, aproximadamente, y la curva naranja es la que minimiza esta suma de acá. Como las dos sumas son distintas, por lo que dije acá, porque esta suma de acá es distinta de esta suma de acá, tengo distintas curvas. O sea, la curva verde es esta de acá, es distinta a la naranja. Entonces, en el sentido de este gráfico, la que mejor aproxima es la curva verde.
Si yo le cambio las variables y me quedo con esto de acá, la que mejor aproxima es la naranja. O sea, si quieren puedo acá graficar esto, plt.plot, xplot, acá por xplot, más la otra constante. Esta sería la otra recta correspondiente a esa segunda curva. Bien. Ahí me olvidé de algo. Ah, tengo dos comas. Si se fijan, bueno, quizás no resulta tan claro, pero la idea es que en este gráfico la recta naranja es la que mejor aproxima estos datos, pero en el gráfico anterior, de las dos curvas, la curva verde es la que mejor aproxima los datos. ¿Sí? Porque la curva verde está pensada para justamente minimizar las diferencias en este gráfico. La recta naranja es la que está pensada para minimizar las diferencias en este gráfico. Y a través del cambio de variables, resulta que las dos curvas son distintas. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta de eso. Eso era más o menos para completar la idea, por si alguno quería seguir haciendo toda la guía, pero, o sea, el resto de la guía, si quieren, pueden pensar toda la teoría igual que ahora. La única diferencia es que la matriz A pasa de ser una matriz que tenía en una columna todos unos y en la segunda columna los distintos valores de X, a ser otra cosa distinta. O sea, pero la teoría se piensa igual, o sea, quiero conseguir un modelo lineal, escribo el modelo lineal en forma matricial, y como, bueno, el modelo lineal siempre lo van a poder escribir así, en el sentido de que una vez que hacen los cambios de variables lo van a poder escribir así. Y esto es lineal en las variables alfa y beta, digamos. O sea, esta cosa de acá es lineal para las constantes alfa y beta. Entonces, toda la teoría a partir de acá es igual que antes. Simplemente es multiplicar por la transpuesta, me da las ecuaciones normales, y de ahí pueden despejar los valores de alfa y beta que necesitan para el modelo que tengan en consideración. Sea con una o con más variables. Con que sean más variables no cambia nada. O sea, si tengo distintas X acá, que es el modelo lineal generalizado, tampoco cambia nada, en el sentido de que eh, me armo una matriz A que vendría a ser con una X en cada columna distinta, pero la teoría es igual. O sea, multiplico por la transpuesta, me quedan estas ecuaciones normales y como es, despejo alfa y beta. No sé si alguno tiene alguna pregunta de eso, si le tiene curiosidad de algo de esto, y si quiere le explico más detalle. Bueno, entonces voy a dejar de compartir y dejar de grabar. Y le paso el anfitrión a Ignacio. No sé cómo dejar de grabar ahora. Voy a detener la compartición.